tu empresa va a morir. Y esa rotación que ahora dices, son chavalitos, no pasa nada, dale 10 años a tu empresa, que en 7, 10 años, entre los que se van y los que se jubilan, tu empresa no tiene futuro. Este tipo de roles o este tipo de perfiles solo cambian si hay pasta de por medio y si la pasta influye. Ahora podemos convivir fácilmente en un mismo espacio de trabajo 3, 4 generaciones. Necesitamos acoger a todas esas personas y necesitamos que la lucha que es de la generación Z, porque es una lucha que viene de ellos, lo abracemos todos porque es un bien común. Hacer un entorno de trabajo que base en el bienestar no solo va a beneficiar a los que están viniendo y lo están pidiendo, es que nos beneficia a todos. Jugando en serio. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la generación Z, de esa generación que para muchos empresarios no quieren trabajar, no aguantan, son un rollo, nadie sabe lo que quieren, se van sin que les echen. Y claro, es la generación que ha venido con sus propias reglas del juego y la generación que nos va a sustituir a todos nosotros. Entonces, para eso queríamos traer a una experta, Silvia, bienvenida a Jugando en Serio. Encantada. Ella es Silvia Moreno, ella es experta en transformación cultural, en bienestar dentro de las organizaciones y a pesar de que lo parece, no es generación Z. Silvia, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí siendo tan joven, siendo tan influyente como eres ahora mismo y explícanos un poco más sobre estas frases que tú dices mucho, como por ejemplo, pues lograr un entorno donde el trabajar no duela, sino que inspire, ¿no? Que parece obvio, pero como hablábamos un poquito antes de entrar, no lo es. Bienvenida, Silvia, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Para mí es un gustazo abrir espacio y diálogo sobre la generación Z porque en empresas, o no en todas, pero sí en muchas, está muy demonizada y muy condicionada y muy coaccionada. Entonces, abrir estos espacios siempre ayuda a verbalizar y a darle luz a un sector de la población que está aquí, que es nuestro, que forma parte y que hay que cuidar como a cualquier otro. Vengo del bienestar organizacional, vengo a transformar y ya he transformado alguna cultura y mi meta es seguir haciéndolo, ¿no? Para precisamente justo lo que decías. Transformar empresas donde duele trabajar a empresas en las que la gente se siente parte, propósito y disfruta en su día a día, porque sin eso... Claro, porque entiendo que esta transformación obviamente viene por la necesidad imperiosa de entender y de acoger a esta generación Z, pero esta transformación nos hace bien a todos. A todos. Es decir, no es que los demás estemos súper a gusto y no nos duela trabajar, sino que aguantamos, ¿no? En muchas de las ocasiones, simplemente somos generaciones que aguantan. Porque os han enseñado a aguantar. Eso es. A mí también, en determinados momentos, ¿no? Pero creo que hemos bebido una cultura generacional de el trabajo, aunque te duela, es trabajo, aquí se viene a trabajar, no se viene a hacer amigos, el trabajo es trabajo, fin, no te enrolles más, no vayas por otros caminos. Y incluso cuando se empezó a hablar de riesgos psicosociales, de la parte más emocional del trabajo, había muchos dinosaurios que se echaban las manos en la cabeza, ¿no? Porque decían, pero el trabajo es trabajo, qué emociones, qué sentimientos. No, el trabajo son personas. Y las personas no de repente no jerarquizamos y no hacemos nada, borrón y cuenta nueva. Abro el portátil o me siento en la oficina o me pongo el traje de mecánico y ya está. Y a mí se me olvida todo. No, yo traigo conmigo mi vivencia, mis experiencias. Quiero estar en un entorno de trabajo que, si yo tengo un buen día, me acompañe, pero si yo tengo un día complicado, me acompañe más. Porque voy a pasar más horas en el trabajo que con mi familia. Entonces necesito un entorno que me abrace, que me entienda y, oye, esa sinergia de yo doy, tú me das, yo vengo aquí feliz, tú me haces más feliz, yo vuelvo más feliz, te hago más proactivo, te produzco mejor al final, porque todo en el ámbito laboral también tiene que medirse de alguna manera, tiene que analizarse. Y cuando te paras y analizas que la gente feliz rinde mejor y tiene mejores objetivos, mejores resultados, pues es que 2 y 2. Eso es muy interesante. Y además hoy en día, que desde la pandemia muchas veces se ha desdibujado esa frontera entre dónde es trabajo y dónde es casa, ¿no? Muchos teletrabajamos algunos días, muchos teletrabajan 100%. Ya no vamos a la fábrica de Ford ahí a poner tornillos en la cadena de producción, ¿no? Y como tú bien dices, una persona feliz rinde mucho mejor y por lo tanto impacta en el resultado de la empresa. Pero todavía ese mensaje cala, ¿no? Cuesta. Y además
hay mucha gente muy reticente a esto que voy a decir, y es que ahora mismo convivimos muchas generaciones en el ámbito laboral, porque, bueno, pues todavía hay quien dice, no, es que antes eran los mayores de 60 y los menores, y esto es la generación. Bueno, pues como todo evolucionamos, como todo diversificamos, y las generaciones también lo han hecho, y ahora podemos convivir fácilmente en un mismo espacio de trabajo 3, 4 generaciones. Sí, gente que está a punto de jubilarse, gente que lleva ya de senior y tiene sus 40, 50 años, gente que es medium, que tiene 30 y está ahí orbitando un poco, y los que acaban de salir del mercado. Entonces, necesitamos acoger a todas esas personas y necesitamos que la lucha que es de la generación Z, porque es una lucha que viene de ellos, lo abracemos todos porque es un bien común. Hacer un entorno de trabajo que base en el bienestar no solo va a beneficiar a los que están viniendo y lo están pidiendo, es que nos beneficia a todos. Entonces, entender, ¿no?, esa petición. 100%. Y Silvia, para poner primero las bases, ¿no? ¿Qué es la generación Z? ¿Cómo piensa? ¿Qué tiene de distinto, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a mí, que soy millennial, y a otra gente que puede ser pues X, boomer o... ¿Qué son los rasgos que diferencian? Te diría el propósito. Creo que el propósito es lo que mueve a la generación Z. Hubo una generación, y nos acordaremos todos de nuestros padres, que se movían por bandas salariales. Y ya está. Te definías por cuánto cobrabas y poco más. Daba igual el rol que ejercieses, pero nada, no, pues mira, me han ascendido y me han dado un bonus de 10.000. Eres buenísimo. La generación Z ahora mismo, mientras tenga una serie de condiciones básicas aseguradas, como puede ser el acceso a la vivienda, como puede ser una educación de calidad, y pues estos mínimos, ¿no?, para habitar, el resto es propósito. Propósito, saber que se levantan cada día y que hagan lo que hagan, ya sea picar datos, ya sea ser cirujano práctico o ya sea ser, no sé, asistente virtual, tengan un propósito y estén alineados con ese propósito, que vean que lo que hacen no es voy, ficho, gano dinero, me voy a casa y ya, y me duermo. O sea, que son como muy conscientes, digamos, del paso del tiempo, de que Muchísimo. hemos venido a la vida y ha sido muy difícil llegar hasta aquí, ¿no? La probabilidad de que tú y yo estemos aquí sentadas en el universo pues es tan ínfima, que son muy conscientes de eso, y de que solo tenemos una vida, y de que si voy a tener que estar aquí, por lo menos estar sabiendo que por qué estoy aquí, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y aportando. ¿Qué aporto yo en todo este proceso? Justo, aportando, y además tienen una manera... Yo trabajo muy de la mano de grupos de generación Z en la formación de sus habilidades y de su empleabilidad, y tienen algo súper claro, y es que si están aquí, están para vivir. Evidentemente hay que trabajar, hay que cubrir unas necesidades básicas, como ya os decía, pero sobre todo están para vivir, y esa vida entra dentro de el trabajo que yo tenga. Tiene que ser un trabajo que me alimente, que yo le alimente a él con mi conocimiento, con mis habilidades, con mi expertise, pero que ellos me alimenten a mí. Tener un entorno de trabajo con compañeros que hagan conexión, que haya coherencia, que me pueda luego, si surge ir a cenar y me sienta, no voy a decir una amistad, porque puede no llegar a ser una amistad, pero sí en calma, sí tener esa conexión. Y por supuesto luego parte de la vida es ese propósito que ya os decía, ¿no? Saber que estoy aquí, y si estoy aquí y ya es una oportunidad estar aquí, hacer algo para que esa oportunidad merezca la pena. El otro día estuvimos entrevistando en otro de los capítulos a Eva, que también es una mujer experta ha tenido una vida, ya es una mujer de 63 años, entonces ha tenido una vida, pero ahora mismo está muy centrada en cómo orientar a los directivos precisamente a entender a estas nuevas generaciones, y decía exactamente lo que tú dices. Decía, mira, estoy cansada de escuchar a directivos que creen que es que la generación Z no está comprometida, que si en un momento dado la empresa necesita un extra y entonces que te quedes un rato más, te van a decir que no. Y es mentira. La generación Z va a trabajar 12 horas igual que cualquier otra, pero con la diferencia de que necesita entender por qué y para qué. O sea, ¿cuál es el propósito? No me voy a quedar porque sí. Eso es. Yo estoy alineado, entonces no tengo problema. Además es que lo hemos visto. Esto, venimos de vivir situaciones sociales en las que en distintos países alrededor del mundo las protestas las han levantado generación Z. Claro, esa es otra. Porque tenían un propósito alineado con es. esa propuesta. O sea, tenían un porqué y un para qué. Tengo esto, pido esto, ¿me vas a escuchar? ¿No me vas a escuchar? Voy a protestar hasta que me escuches y voy a movilizarme.
ayer hizo un año de la Dana y bueno, se me ponen todavía los pelos de punta, pero vimos miles de personas, generación Z, de todas las generaciones, ¿no? Pero vimos como esa generación Z que está tan demonizada salió, ayudó, se remangó, se propuso, hizo, o sea, que no tiene nada que ver con, no, es que no se quiere trabajar, no, es que no, 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 tú dime para qué y por qué, y estoy ahí trabajando como el que más. De hecho, uno de los rasgos que más diferencia a la generación Z de las con las que convive actualmente es precisamente que están súper involucrados en los temas sociales y medioambientales. Es, como tú bien dices, Sí. que lideran todos esos temas, ¿no? Y además, como tienen en su mano el poder digital, porque son nativos digitales, entienden perfectamente cómo se mueve este mundo, pues tienen una red de conexión y de acción brutal. Tienen capacidad de comunicarse. Creo que es la generación que más capacidad de comunicación entre sí tiene, independientemente de las fronteras de territorio, y de conectar en mensaje. Quizás hay una propuesta, una protesta, una guerra en Vietnam que creen lícita y que creen que sí, que es, y se conectan, ¿no? Se comunican y hacen suyo esa misión y hacen suya esa protesta porque ven que ese es el mundo que van a heredar. No somos, durante mucho tiempo, otras generaciones no hemos sido tan conscientes de que es el mundo que vamos a heredar, que es donde estamos habitando, pero ellos sí, son muy conscientes, por eso las causas sociales, por eso las causas medioambientales, ¿no? Son muy de terreno, muy de, oye, que estamos aquí, hay que cuidar donde estamos y vamos a vivir mientras estemos bien. Entonces, por eso se hacen suyos tantas causas. Y en todo este ecosistema, entonces, vamos a empezar, digamos, preguntándonos por dentro de 40 años. ¿Tú cómo ves el mercado laboral dentro de 40 años? ¿Cómo ves el futuro en las empresas? Tiene que cambiar mucho. O sea, ¿lo ves muy distinto a lo que hay ahora? Sí, porque a día de hoy sigue habiendo muchísimas reticencias al cambio. Sigue habiendo muchísima gente que se aferra a esto es lo que he hecho durante los últimos 10 años, voy a seguir haciéndolo porque me ha funcionado. Está genial, está fenomenal, te ha funcionado durante estos 10 últimos años, pero te están proponiendo otro camino, te están dando otra visión. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no vamos? Entonces, va a cambiar mucho y más porque grandes directivos de empresas influyentes están a las puertas de jubilarse y la herencia que dejan son hijos, son subdirectores que sí tienen un pensamiento más adherido a ese ecosistema de generación Z, ¿no? Que sí entienden que teletrabajar o que trabajar no es controlar, es simplemente confianza, construir una buena relación, sentarte y tener conversaciones complicadas y a partir de ahí construir. Entonces va a cambiar muchísimo el mercado laboral, ya no solo por la inteligencia artificial o ya no solo, no, por el formato de trabajo que vamos a tener. Y en todos estos, en todo este tiempo de tu trayectoria profesional, ¿nos puedes contar alguna anécdota de algo que digas, esto lo he visto en alguna persona de generación Z y claro, he visto cómo alucinaban todos los de alrededor, ¿no? Algo que te haya pasado. Mira, además lo viví en primera persona. Yo estuve liderando un equipo varios años de mi trayectoria y era un equipo que más o menos era homogéneo en cuanto a pensamientos, pero no a edad. En edad era muy dispar, pero todos más o menos congeniábamos, era como muy homogéneo en ese sentido. Pero se notaba muchísimo cuando llegaban las 6 de la tarde, el trabajo se había finalizado, ya era nuestra jornada, y aquellas personas que estaban en la generación Z tenían de una manera muy natural e intrínseca bueno chicos, son las 6 de la tarde, un placer, nos vemos mañana. Cogían sus cositas, su bolso y se iban. Y veías perfectamente cómo los que nos quedábamos éramos de generaciones superiores y era como, ostras, no, venga, envío este email, termino y ya me voy. Siempre eran 15 o 20 minutos de más, no te voy a decir que horas, pero se notaba perfectamente y un día nos reíamos en la oficina porque levantábamos así la cabeza y los que quedábamos era como, nos están pasando por la izquierda. O sea, esta gente lo está haciendo bien, ¿por qué estamos aquí nosotros? Eso sí que me ha pasado y que me reía muchísimo con los que estábamos en la oficina. El tema del lenguaje, yo también. Es un temazo también. Yo ahí y mira que estoy cerca, y en mi día a día tengo a la generación Z muy presente, pero hay términos que yo digo, esto me los tengo que explicar. O sea, yo me siento muchas veces y le digo, bueno chicos, yo esto no sé lo que es, o me lo explicas o no te estoy siguiendo. Y me acuerdo mucho cuando empezaron la terminología woke.
y el PEC, y yo era como... Ah, bueno, lo del PEC. No estoy entendiendo, algo está pasando, no sé qué está pasando por aquí. Y muchas veces entre el humor y la realidad me siento y le digo, no, explícamelo porque te estoy diciendo que sí con la cara y no sé a qué te estoy diciendo que sí. Entonces, el lenguaje, las metodologías, el cómo se siente en parte, eso a mí me ha enseñado muchísimo de ellos, de la generación Z. Y también yo creo, bueno, por lo que observo, que es una generación quizá más fluida en el término de lo femenino y lo masculino, como en el tema de vestir, el tema de expresarse. O sea, no tienen ese rollo que teníamos nosotros de unas estructuras súper rígidas y si no encaja, uff, ¿no? Y además, a mí me parece maravilloso. O sea, yo es una cosa que siempre pienso, a mí me da bastante igual lo que hagas con tu vida. Quiero decir, si voy a estar trabajando contigo, me da muy igual tu ecosistema, pero lo que quiero que pase es que yo trabaje a gusto contigo y tú trabajes a gusto conmigo. El resto, claro, que haya respeto, que haya coherencia, que haya unas bases, pero el resto de cosas que hagas me da igual si quieres venir con una falda, me da igual que quieras venir con tacones, con pantalón, me da igual cómo vengas. Eso es tu manera de expresar tu personalidad y es totalmente lícito y está fenomenal que haya diversidad, por favor, porque esta época en la que todo el mundo iba con traje corbata y el maletín, o sea, era como muy, muy rígido todo, ¿no? ¿Y para qué? Para que deja a esa persona que se exprese, que viva, que sienta y ya está. Si lo demás y lo que a ti te importa es el respeto, la coherencia, la amabilidad, la empatía que pueda tener contigo, si eso lo cumple, claro, ¿no? Y además que no tiene nada que ver con ser un excelente profesional. nada que ver. Es decir, que nada. Como decíamos antes, ¿no? Ni la edad, ni la manera de expresar, ni la personalidad tiene que ver con el talento que tenga esa persona. Puedes tener una persona recién salida de su carrera con 23 años que tenga un talento, que tenga ese torbellino de ideas y que sea maravillosa, y puedes tener la misma persona con 60 o con 50, es que da igual y da exactamente igual el ámbito personal de esa persona. A ti lo que te interesa es lo que lleva por dentro esa persona, lo que te puede aportar, el valor, las ideas. El talento no entiende de edad. Y si no entiende de edad, ¿por qué la tienes que condicionar tú a? Totalmente. De hecho, bueno, nosotros que aquí en Game Strategies nos dedicamos a hacer un montón de soluciones, no solo para formación, ¿no? Pero también para cualquier reto corporativo. Una de las cosas que en donde más nos enfrentamos a la generación Z es en el onboarding, que no sé si tú vives habitualmente onboardings, Sí. que usualmente, pues yo, excepto en esta empresa, en todos los onboardings que he vivido, ha sido llegar el primer día, sentarte delante de que no tienes ni ordenador el primer día, y te dan un tocho así, como para leerte como, toma, 500 páginas en este PDF, aquí está todo, ¿no? ¿Y tú? Sí, pasa. Sigue pasando. Menos, porque creo que es un mensaje que sí que está calando cada vez más en los entornos corporativos, pero sigue pasando, ¿no? Que tu onboarding es, mira, te pasas por la puerta del C, te coges el portátil, te vienes, te sientas y enhorabuena, bienvenido. No, y ya te irán diciendo. Yo he vivido esos onboarding, también he tenido la experiencia de vivir un onboarding verdaderamente inclusivo, ¿no? Uno de estos que te abraza y que tú dices, ay, gracias, de verdad, porque era lo que necesitaba, esta mano tendida. Y sí que es cierto que con la generación Z, si partimos de la base que ellos necesitan un propósito, un para qué y un por qué, en un onboarding es lo primero que le tienes que decir. Lo claro. máximo que le tienes que decir. De hecho, cuando lideraba equipos y siempre daba la bienvenida a las nuevas personas que se fueran incorporando, siempre les decía lo mismo. ¿Cómo puedo hacer o cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas para...? Porque el foco no está en mí o en la empresa, el foco está en que estás incorporando a una nueva persona y tienes que hacer sentir a esa persona parte de lo que tú ya tienes, de tu ecosistema. Esa persona viene con dudas, viene con miedos, habrá tomado una decisión, habrá dejado su trabajo para incorporarse al tuyo. A lo mejor estaba en una situación de desempleo y la empresa anterior no le ha tratado como le debería de tratar y trae una mochila cargada de inquietudes, de miedos. Haz a esa persona sentirse cómoda en tu onboarding. Dale un propósito, dale un para qué. Incluso puedes acompañarle con una figura de mentoring, alguien que sea igual, ni jefe, ni senior, ni nadie, alguien que sea igual, que haya pasado por donde esa persona está pasando ahora, que le entienda y que diga, estoy aquí para echarte una mano. Y tú, siéntate como líder, como jefe, vas, te sientas, te tomas un café con esa persona, no para hablar de la vida y de la muerte y lo terrenal,
para conocer a esa persona, porque esa persona forma parte ahora de tu equipo. Entonces tienes que hacerle sentir esa cercanía, que va a pasar más horas contigo que con su familia. O sea, necesita esa persona sentir ese propósito. Total. Y luego, claro, eso a nivel personal y a nivel ya de procesos de entregar información y tal, yo creo que, bueno, de hecho, por eso a nosotros nos lo piden cada vez más. O sea, porque ya no se puede entregar una hoja, o sea, no se puede entregar un documento en PDF de 200 páginas. Es que, a ver, no entendemos también que esta generación, hablando de todas, porque menudo rollo para todos lo que hemos vivido, ¿no? Pero no entendemos que esta generación no es como cuando yo tenía que ir a la biblioteca para aprender de un tema, escribirlo a mano en una hojita y ya solo de escribirlo te lo aprendías. Es que esta generación la información la tiene aquí en la palma de la mano y por lo tanto todo lo que se vaya a implicar y todo lo que vaya a aprender va a ser porque le interesa, ¿no? Y porque el formato en el que se lo entregas también es interesante, claro. ¿Cuándo se van a leer 200 hojas de un PDF? Jamás. Compliance, no sé qué, código ético. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Hace no mucho esta semana veía una gran empresa, una gran consultora, que para promover su comunicación interna y las encuestas de clima laboral, habían hecho un vídeo pues un poco en tono de humor, un poco en tono de risa, pero para por lo menos llamar la atención de la gente y decir, oye, necesitamos que rellenéis las encuestas de clima, porque es una herramienta que nosotros tenemos y nos ayuda a conocer el pulso de los equipos, pero no te lo voy a decir pasándote un comunicado interno de, estimado Silvia, nos complace informar. No me lo voy a leer, no me lo voy a leer. En cuanto ponga estimada, a la basura. Entonces, hazme un vídeo, gamifícamelo, házmelo, lo que sea que me quieras enseñar, házmelo de una manera que me guste, que disfrute, que viva dentro de mí, ¿no? Ese aprendizaje. Y claro, el resultado que han tenido pues es que ha salido hasta en redes sociales, campañas en televisión, ha sido... No, claro, es que el employer branding bien hecho es una campaña de marketing brutal. Es el mejor marketing. Es el mejor marketing para una empresa, que la gente que trabaja ahí o que ha trabajado ahí hable bien. Es como vas a una peluquería y, oye, ¿qué tal es la peluquería? Pues me han quemado el pelo. Ostras, pues yo ya no vuelvo a esa peluquería, ni tú, ni yo, ni quien me vaya a ir preguntando. Pero si tu experiencia dentro de esa empresa es, oye, pues lo disfruté muchísimo. Fueron unos años que compartí, la gente tenía un propósito, la gente tenía un entendimiento, me trataron cuando más lo necesité de la mejor manera posible, me acompañaron. Todo esto no es solo positivo, también es, oye, cuando metí la pata, me dejaron meter la pata y me enseñaron que meter la pata no está mal, simplemente que había metido la pata y reconducir esa situación. No pasa nada, todo el mundo nos equivocamos. Dar oportunidad a la gente que se equivoca y luego formar en esa metedura de pata, voy a decir, es lo mejor que puedes hacer. Y ahí te va a llegar talento, pero around the world te va a llegar el talento. Confirmo, porque de hecho nosotros otro de los proyectos que tenemos es de feedback y lo mismo, o sea, es que parece mentira que todavía a estas alturas la gente no sepa dar y no sepa recibir feedback, ¿no? Y entonces nos lo piden constantemente desde Recursos Humanos. Oye, ¿cómo podemos hacer que esto sea atractivo y que la gente lo entienda? Impacta en el resultado de la compañía y impacta en tu propio resultado, que no puedes aprender si alguien no te instruye y te dice, mira, esto muy bien, pero aquí vamos a intentar cambiarlo de tal manera, porque cuando haces esto impactas de esta forma, entonces vamos a ir cambiando. Jolín, y esto es súper importante, que llegue y que llegue en un formato atractivo para estas generaciones y para todas. Y que llegue bien, porque nosotros generacionalmente hemos mamado el decir las cosas malas, pero no el decir las buenas. Correcto. O sea, a mí me sale muy rápido y a la mayoría de personas nos sale rapidísimo el decir lo malo, incluso cuando te preguntan, ¿qué tal? Bueno, pues es que el otro día estuve en el médico y me pasó y tal, y no sé. Ostras, pues a lo mejor no te he dicho que me encontré 20 euros en el bolsillo del pantalón y eso es maravilloso, a mí eso me alegra. Y de hecho, ya para finalizar este tema de feedback, a nosotros lo que nos pasa mucho y por lo que nos llaman muchos clientes es precisamente que también ocurre lo contrario, es decir, persona a la que despides y es en el despido cuando se entera de por qué la estás despidiendo. Es que eso es un fallo garrafal. Es como, perdona, jamás me dijiste que esto no lo estaba haciendo bien. Y eso pasa mucho, ¿eh? Claro, y en la generación Z no te lo perdonan, pero te dicen, pero ¿cómo me haces esto? Es que es una traición.
Es que es una traición, o sea, Realmente las relaciones laborales son relaciones. claro. Sí, hay un acuerdo, hay una contraprestación de servicios, tú recibes una nómina, todo estamos de acuerdo, pero es una relación, porque hay personas vinculadas a ello. Entonces, en una relación lo más sano siempre va a ser hablar lo que te ocurra, para bien, para mal, pero hablar las cosas. Entonces, si tú eres mi responsable y ves que yo he hecho una cosa que no te está encajando del todo o que crees que se puede mejorar, no esperes dentro de 8 meses cuando haya mi evaluación de desempeño a decírmelo, o tampoco te esperes a despedirme directamente porque hice una cosa mala hace 8 meses. Ostras, siéntame, oye Silvia, he visto que has hecho esto, ¿qué te parece si juntos le damos una vuelta? Creo que de esta otra forma puede ir a mejor, o oye Silvia, he visto esto, hemos metido la pata. Vamos a arreglarlo porque esto no es así y puede llevar a consecuencias mucho más graves a la compañía. Comunícate conmigo, no esperes a despedirme. Y otra cosa, que esto suele pasar mucho y encima el jarro de agua fría cae para recursos humanos, es que el hiring manager, el manager del departamento, dice, le despides, por favor. Y es como, no, o sea, ¿tú le has comunicado a esta persona porque hay que despedirla o porque hay veces que hay que despedir a las personas y es así, no es una ilusión? Vale, vamos a desvincular a esta persona. ¿Tú le has informado a esta persona, le has dado información previa antes de llegar a este punto? No, pero las personas no somos adivinas todavía, entonces necesitamos comunicarnos y necesitamos que esa comunicación sea efectiva. Y luego, si vas a desvincular a una persona de tu equipo, no le dejes el marrón a recursos humanos, porque recursos humanos no está en el día a día de esa persona. Tú, como su manager, sí lo estás. Por lo menos haz que el proceso de desvinculación sea humano, que esa persona se sienta dentro del jarro de agua fría que le puede estar cayendo, acompañada y se sienta entendida, ¿no? De, ostras, por lo menos han tenido la decencia, la educación, el tono, el respeto de sentarse conmigo, de hablarme, de compartirme, e incluso hay empresas que te tienden el puente a, oye, aquí se ha acabado esta relación laboral, pero voy a ayudarte a abrir otras puertas, voy a ayudarte a otros entornos y si necesitas algo de mí, aquí estoy. O sea, hay una diferencia enorme entre lo despides a aquí estoy. No, totalmente. Y también nos pasa, o sea, también creo que pasa al revés con la generación Z, ¿no? Que el empresario, empresaria, en general empresario, porque todavía, como decíamos, hay una generación donde hay una mayoría de hombres, no entiende de repente por qué hay una rotación en la compañía del 30%, ¿no? Y entonces cuando empieza a ver los números dice, son todos chavalitos. Estos es que lo que pasa no quieren trabajar, ¿no? Pero porque no quieren ¿Qué le decimos a esta persona? O sea, no quiere entender. La generación Z y los que estamos en borde, la generación, ya no busca solo el propósito, sino la cultura de esa empresa. Tú no formas parte de una empresa y ya. Esa empresa, de cierta manera, te representa, ¿no? Y lo que haga esa empresa, sus valores, su propósito y cómo trate al resto de personas, también te representa. Hace no mucho hablaba con una amiga en un proceso de selección, la echaron hacia atrás por estar embarazada. O sea, ya me parece grave. ¿Pero se lo dijeron así? Porque eso sí que... No se lo dijeron así porque evidentemente es algo ilegal y no te pueden discriminar de esa manera, pero sí fue el motivo principal para el descarte del proceso. Una tercera amiga estaba dentro de esa empresa, se lo tomó de una manera tan personal, de una forma tan directa, porque su empresa había rechazado a una persona por estar embarazada. Su empresa, era como si ella misma lo rechazase por estar embarazada. Ese tipo de valores que tú estás dejando como empresa van a hacer que la generación Z, que lo que busca es propósito y cultura, no quiera formar parte de ti. Y tu población, tu target de empleados se va a ir envejeciendo, va a ir envejeciendo, va a ir envejeciendo. Y si no tienes un relevo generacional de chavales que apuesten por ti, por tus valores y por tu empresa va a morir. Y esa rotación que ahora dices, son chavalitos, no pasa nada, dales 10 años a tu empresa, que en 7, 10 años, entre los que se van y los que se jubilan, tu empresa no tiene futuro. Porque no tienes quien te acompañe ese futuro. Claro, es que poca gente se para a pensar esto, ¿eh? No, y es una realidad. Esto que comentas de la persona, la chica que estaba embarazada, también, yo ya porque no me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero a ningún hombre se le pregunta en una entrevista, porque como no es evidente, si su mujer está embarazada, pero va a tener la misma baja, ¿eh?
Y se va a ocupar igual. Sí, porque otra cosa que pasa con la generación Z y bueno, y con la generación, digamos, igual la Z todavía no está empezando a tener hijos, pero que las tareas van a ser mucho más igualitarias. Es decir, que el niño se pone enfermo y antiguamente yo tuve un jefe, fíjate. No, es que es tremendo. Tuve un jefe en mi primer trabajo que delante de todos en una comida, tal cual dijo, yo jamás voy a hacer directora a una mujer. De nada. Porque es que, claro, no solo es la baja, es que el día que el niño se pone enfermo, ¿quién va a ir? Pues ella, va a ir al médico, se va a quedar con él. Entonces yo jamás voy a hacer directora a una mujer. Pues esto sigue pasando, ¿eh? La gente se cayó, nadie dijo nada. O sea, hoy te comen. Hoy directamente imposible que digas eso, pero te hablo de hace 20 años. No, pero esto sigue pasando. Y ahora te lo cuento rápido, pero sin irnos. Como estoy muy presente en redes sociales, mucha gente me cuenta sus experiencias y a mí me encanta además saberlo porque me deja seguir siendo parte activa de su mundo. Y hace no mucho un chico me escribió a través de LinkedIn un mensaje directo y me decía: Silvia, es que he vivido algo que me ha dejado a cuadros y necesito compartírtelo. Claro. A mí ya me han contado cosas muy random, entonces yo ya me espero cualquier situación. Y me dice, he estado en una formación que se hacía para su empresa. La persona que ha dado la formación, como speech final y como acto jocoso, ha dicho: prefiero que una IA me descarte a que me descarte una mujer porque tenga un ciclo menstrual alterado. Bueno. Esto sigue pasando. Esto es una persona que no tenía más de 50 años, el formador en ese momento en su empresa. Es una persona externa que habían contratado para formarse, supone, en habilidades a ese equipo. O sea, sigue pasando. Esto sigue siendo una realidad. Aunque nos encante decir que somos inclusivos y que somos diversos y que somos maravillosos, seguimos teniendo una caspa tremenda a nivel laboral. Y esto hay que quitárselo de encima. Porque miramos a nuestros vecinos en Europa, miramos a nuestros vecinos hacia el otro lado y esta caspa no. Entonces hay que quitarla. No. Y además porque ya, aunque sea por egoísmo, es que como sigas haciendo eso, como tú bien dices, en 10 años te quedas sin empresa, porque toda esta gente que tiene que entrar no va a entrar y si entra va a durar 2 meses y se va a alargar. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Es que una empresa no hace nada sin su gente. Es que la empresa son las personas. Gracias, exactamente. Tú si tienes una empresa, lo primero que tienes que tener claro es que independientemente del sector, de la producción, de a lo que te dediques, tu empresa la forman personas. Personas con emociones, con sentimientos, con vidas, con familias. Tú tienes que acompañar, tú tienes que tener a esas personas en el centro de toda tu estrategia empresarial, laboral, como lo quieras llamar. Esas personas son las que a ti te hacen tener empresa. Ya está. O las cuidas o no tienes empresa. Tú imagínate, Silvia, que ahora tenemos delante de nosotros a ese estereotipo de hombre empresario de 60 años que piensa todo esto y que está, pues, por supuesto, anacrónico total, pero bueno, que a él le ha ido bien en la vida así, No, porque pues le ha ido muy bien y por lo tanto ya no va a cambiar, ¿no? Y tú tienes 60 segundos para decirle o para convencerle de que, como bien decías antes, a ti te ha ido bien así, a tu predecesor esto ya no le va a valer. No le va a funcionar. Y tienes que entenderlo. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué datos le darías? ¿Cómo harías ese impacto, no? Realmente, este tipo de roles o este tipo de perfiles solo cambian si hay pasta de por medio y si la pasta influye. Entonces, no hay nada mejor que para este tipo de perfiles sentarle y analizar con él sus datos y su parte económica. En cuanto ve que tener equipos felices sube su producción y eso se traduce en tener mejores datos económicos, ya te digo yo que va a empezar a ver cómo la felicidad laboral es una cosa tan inherente y tan importante como respirar en el día a día. Entonces, tú ponle datos a esa persona. Tienes que tener en cuenta qué tipo de perfil tienes enfrente. Pero justamente eso, ¿no? Tienes a un CFO, tienes a algún CEO, tienes a alguna persona con ese rol más, voy a decir, duro, directivo. Ponle datos de, oye, al día en España se consumen, o casi 2 millones de personas consumen ansiolíticos, perdóname. ¿Tú quieres que tu plantilla sea de esas personas o quieres que tu plantilla sea una plantilla feliz, una plantilla que disfrute, una plantilla que te produzca, que te dé dinero? ¿No? Pues ya está. No tienes más que analizar.
Y bueno, siempre ya nos acercamos al final y nos gusta siempre cerrar como los episodios con algún pequeño tip que puedan nuestros oyentes, digamos, poner en práctica esta misma semana. Es decir, para toda esta gente que nos está escuchando, que todos son profesionales, que tienen inquietudes como nosotros por entender lo que nos rodea y por mejorar, ¿cuál es ese tip que tú le darías de observa esta semana esto o haz esto, a ver qué pasa? Yo les diría que comunicasen, que se comunicasen. O sea, que sienten a esa persona, a cualquier persona de su equipo y le pregunten, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas para sacar todo el potencial que tienes dentro? Yo creo que la herramienta palanca, como lo queramos llamar definitiva, es la comunicación y sentarnos y escuchar, más casi que comunicar, escuchar a la persona que tú tienes al lado te va a dar la llave de todo. La mayoría de veces las personas simplemente necesitamos que nos pregunten un ¿cómo estás? ¿De verdad? Pero no un ¿cómo estás? De ¿cómo estás? Bien, no, me voy. No, un vamos a sentarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué hago yo para mejorar tu día a día? ¿Qué hago yo para hacerte sacar todo el valor y el potencial que tú tienes? Y ahí, escuchando, te dan la respuesta a su situación, la respuesta al proyecto que se te ha encallado, la respuesta a qué podemos hacer en el último cuatrimestre del año. O sea, escuchando. Escuchando es lo más importante en los equipos. Pues me quedo con eso, Silvia. Yo creo que esta última reflexión hay que escuchar más y hablar menos, sobre todo cuando estás en posiciones de liderazgo, que parece lo contrario, ¿no? Es contraintuitivo, pero... No, es así. Y más a la generación Z. La generación Z tiene muchísimo que decir. Lo único que necesita es que se le escuche. Tiene muchísimos valores, muchísimos propósitos, muchísimo mundo interior y qué hacer con ese mundo interior a nivel laboral. Y lo único que necesitan es que se les escuche. Y es la generación mejor preparada de la historia, a nivel laboral, quiero decir. O sea, tiene más herramientas que nadie, tiene, como decíamos al principio, formas de comunicar absolutas y diversas. Y bueno, nos pensamos que por ser joven no sabe y realmente es al revés, ¿no? Deberíamos escuchar más. Nos pasan por la izquierda. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo. Pues Silvia, un placer. No, Muchísimas igualmente. gracias por este episodio que se me ha pasado volando. Y a todos vosotros que estáis escuchando, muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Jugando en Serio. Si os ha gustado, aquí tenemos a Silvia, lo podéis seguir, Silvia Moreno, en LinkedIn. Vais a ver que, bueno, tiene unas reflexiones y unos posts increíbles. Yo os invito a que la sigáis. Y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Jugando en Serio.